3.37. ¿Y el 2012? 3.25. Ok, ¿qué estoy diciendo eso? Que el 2012 era 3 veces más patrimonio mi activo. Y el 2012 era 3.25, ¿cierto? Mi tamaño de activo ha disminuido, ¿sí? Ujú. Pero soy más productivo. Antes rendía 1.37 y ahora rindo 1.58, ¿sí? Sí. ¿Dónde es el problema, Kiara? En el activo. ¿Dónde está el problema, Kiara? Si he visto dos de los tres componentes, ¿cuál es el problema? El último componente. ¿Cuál es ese componente? Vamos, Kiara. Activos sobre patrimonio y... No. Ese componente hemos visto que mi tamaño de activo ha bajado, ¿cierto? Antes era 3.30 y algo me has dicho y ahora es 3.25, ¿cierto? Sí. Entonces, mi tamaño de activo ha disminuido en función de mi patrimonio, pero ese activo sí es más rentable porque antes rendía 1.37 y ahora rinde 1.58. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué ha bajado la rentabilidad? ¿Por qué ha bajado de 21 a 20? Uy. ¿Dónde hemos visto que estaba el problema? En el primer componente, ¿cierto? ¿Cuánto era tu margen antes? 0,21 el 2011 y 0,20 el 2012. No. ¿Cuánto era de utilidad neta sobre ventas? Mm. Creo que ya lo encontré, profe. El 2011 era 0,60 y el 2012 0,61. ¿Ha aumentado? Ven, utilidad neta sobre ventas. ¿Alguien tiene el dato? Jauri, gracias, Kiara. Tengo que la utilidad neta sobre ventas es 0,044 y el 2012 la utilidad neta sobre ventas es 0,039. Ok. Entonces el problema aquí está en la de la rentabilidad, es que se ha gastado, el gasto ha sido mayor que en el 2011, aunque las ventas han incrementado en más o menos 15%. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos me están siguiendo? Si alguien se pierde, sí, me dice nomás y volvemos en el camino. No hay apuro. Ok, entonces ya sé por qué dónde se está yendo la rentabilidad. La rentabilidad se está yendo en el gasto. ¿Sí? Como soy una empresa industrial, ¿cierto? ¿Qué tipos de gastos tengo, Diego? Operacionales, profe. Ya, ¿qué tipo de gastos operacionales? De maquinaria, Soy industrial. de maquinaria en general, depreciación, Ya. Si soy una salario. empresa industrial, lo que yo hago es primero tengo un costo de la mercadería vendida, ¿cierto? Porque yo produzco, ¿sí? Después, como yo produzco, ¿cierto? Voy a tener un costo por unos gastos de administración, que son los gastos indirectos, ¿sí? Tengo un gasto por depreciación, tengo un gasto por impuestos y tengo un gasto por intereses, que es por el financiamiento, ¿cierto? ¿Yo tengo control sobre estos gastos, Diego? ¿Puedo llegar a tener control? Mm, podría ser, profe, pero depende mucho de la maquinaria y de ¿O cómo está. soy como una empresa comercial, por ejemplo, que yo agarro
traigo iPhones y los vendo y no está en mi control el costo de la mercadería vendida porque el que me lo vende, pues me lo vende, no sé, a 90 y yo lo revendo eso a 100, entonces no tengo control sobre ese costo de la mercadería vendida. En este caso, ¿sí puedo tenerlo? Sí, sí, sí se puede, profe. ¿Por qué? Porque produzco, ¿cierto? No puedo tener un control sobre el precio de la materia prima porque es lo que yo voy a comprar, sin embargo, puedo tener un control sobre el costo de la mercadería vendida, ¿sí? Sobre los gastos administrativos tengo el control. Sobre el tema de la depreciación de la maquinaria, puedo llegar a tener de forma indirecta o no, dependiendo si cómo yo decida depreciar, ¿cierto? El tema de impuestos es un porcentaje que voy a pagar y el tema de intereses, los gastos por intereses, es un tema de financiamiento. Entonces, vámonos por la primera parte. ¿Cuánto es el margen bruto? ¿Qué es lo que ha pasado con el margen bruto? Voy a ver dónde está el problema. Voy a ver en realidad por qué ha bajado la rentabilidad. ¿Cuánto era el margen bruto del 2011, Diego? El 2011, profe, el margen bruto era de 60,33%, Y el 2012, 61,34%. ok. En términos generales, margino más el 2012 que el 2011. Sí, Vendo más, 15% más. Margino 1% más, pero mi rentabilidad es 1% menos. En algún lado se dio todo ese dinero, ¿cierto? Ok. ¿Qué viene después del margen bruto? En el estado de resultados. La utilidad antes de impuestos e intereses, ¿cierto? ¿Cuánto tengo en esa utilidad? ¿Cuánto es esa utilidad respecto a las ventas? La utilidad antes de impuestos e intereses entre las ventas. ¿Cuánto me da? Porque ahí me va a decir cuánto me queda después de pagar todos los gastos administrativos. Antes me quedaba 60 y 61. Ahora, ¿cuánto me queda? ¿Cómo es? ¿Alguien tiene el dato? Diego, profe, dijo utilidad antes de impuestos entre ventas, ¿no? utilidad antes de impuestos e intereses entre ventas. Bueno, yo tengo que el 2012 es del 5% y del 2011 es del 7%. El 2011, ¿cuánto es? 7%. Y el 2012, 5. ¿qué significa eso? Que antes me quedaban 7 centavos para los impuestos de intereses y ahora me quedan 5 centavos. ¿Qué es lo que ha pasado? En realidad han subido los gastos administrativos. ¿Por qué han subido los gastos administrativos? ¿Cuál es la diferencia en los gastos administrativos más significativos? Ustedes que tienen los datos financieros ahí.
Según el trabajo de Chiara, tengo un desarrollo de nuevos mercados que ha incrementado el 87.36%. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos bien con ese número? Si se van al estado de resultados, en la parte donde dice desarrollo de nuevos mercados, el 2011 era 530.763 y ahora el 2012 ha sido 994.422. ¿Sí? Han subido en 463.659. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Laura, ¿hemos encontrado la línea? ¿Podría volver a repetirlo, profe? Me estoy perdiendo un poco en esa parte. En el estado de resultados hay una línea que se llama desarrollo de nuevos mercados. ¿Sí? El 2011 era 530.763 unidades monetarias, de lo que quieran llamarlo, y el 2012 es 994.422. ¿Sí? ¿La ves? Sí, profe. Ok. Ese es un incremento del 87%. ¿Qué es lo que haces en realidad? Divides los 994 entre los 530 y ahí le restas menos 1. Es un incremento del 87%. ¿Sí? Ese es el mayor gasto que ha tenido. Si estoy en una empresa donde distribuyo, industrializo café y exporto café, industrializo chocolate y vendo chocolate, industrializo souvenirs y vendo souvenirs, ¿cierto? Nicolás, ¿estás ahí? Estoy, profe. Si soy una empresa, como te la he descrito antes, ¿qué crees que significa esto de desarrollo de nuevos mercados? Bajo tu criterio. Invertir, digamos, tal vez en, no sé si publicidad y cosas así. Desarrollo de nuevos mercados. ¿Dónde vende esta empresa, Nicolás? En distintas partes, profe. O sea, creo que Chile, México, ¿me estás? Perú. O sea, ¿cómo es decir claro? ¿Cuán diferente es? Muy diferente. O sea, no me estás diciendo nada. ¿Dónde vende esta empresa? ¿Cuál es su nicho? ¿Cómo comercializa sus productos, Diego? ¿Cómo, Nicolás? Creo que en República Dominicana, profe. Vamos 2-0, Nicolás. Uno más y estás out. Gracias, Nicolás. Fabricio, ¿dónde ven estos? Costa Rica, profe. ¿Dónde vende sus productos? ¿Dónde? Uy, no sé, profe. Dice ahí en los estados financieros. Laura, ¿dónde vende? En hoteles, cafeterías y supermercados, profe. ¿Dónde? Esos son los lugares. ¿Pero en qué países? ¿Está solamente en un solo país? ¿Está en distintos países? ¿Qué? Ah, en Latinoamérica y el Caribe. Ok, estamos hablando de Latinoamérica y el Caribe y me dices que vende en hoteles, aeropuertos, sí, En supermercados. y en supermercados, ¿cierto? Cuando yo hablo de desarrollo entonces de nuevos mercados, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué crees que estamos hablando? Además que lo estoy enviando al gasto, es un gasto, no es una inversión,
porque si fuera una inversión estuviera dentro del activo fijo, ¿no? O dentro del activo en algún lugar, pero es un gasto. ¿Qué te imaginas que es desarrollo de nuevos mercados? Tal vez ir a, no sé, expandirse hacia Europa a nuevos tipos, no sé, en Ok, en lugares. general me estoy expandiendo, no sé a dónde, pero me estoy expandiendo, ¿cierto? Sí, Sí, profe. estoy desarrollando nuevos mercados. Entonces, cuando las empresas están en expansión, ¿qué es lo que normalmente pasa, Laura? ¿Qué pasa cuando una empresa se va a expandir? ¿Qué pasa con la rentabilidad? ¿Qué pasa con la liquidez? ¿Qué pasa con el financiamiento? ¿Qué pasa con la empresa en realidad? ¿Qué tipo de cambio sufre? Bueno, aumenta gastos y productividad, tal vez, profe. Ok, aumento los gastos. ¿Por qué aumento los gastos? Porque estoy desarrollando nuevos mercados, ¿cierto? Me estoy expandiendo, ¿sí? ¿Qué pasa con la liquidez de la empresa? Va reduciendo. Va reduciendo porque voy a tener que realizar estos gastos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el financiamiento? ¿Qué pasa con el pasivo? Van aumentando porque se necesita para esto. Tendría que aumentar, ¿cierto? Porque tendría que empezar a prestarme dinero para cubrir estos gastos por expandirme en nuevos mercados, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué va a pasar con la rentabilidad de la empresa entonces? Entonces bajaría. Tendría que bajar, ¿cierto? Ujú. Es algo normal que las empresas en expansión bajen, Sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy desarrollando nuevos mercados. Pero ¿por qué lo estoy enviando al gasto y no lo estoy enviando a la inversión? porque todavía, profe, no genera el rendimiento o los ingresos. ¿Ya? ¿Y eso qué tiene que ver con que mande al gasto y no a la inversión? Porque si te das cuenta, si yo me expando, ¿cierto? Por ejemplo, y para expandirme, no sé, tengo una empresa de pollo frito, ¿sí? Y me voy a expandir, ¿qué significa esto? Voy a tener nuevas sucursales, ¿sí? Y yo agarro y alquilo la sucursal, ¿sí? Voy a ir y voy a enviarlo al gasto porque es un gasto de alquiler. Pero si yo compro esa sucursal y la desarrollo, va a ir dentro de los activos y no va a ir al gasto. ¿Me entiendes, Laura? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que crees que puede haber pasado para enviar al gasto? ¿Qué está haciendo en realidad esta empresa? ¿Cómo se está expandiendo? ¿Cómo crees que se puede estar expandiendo para enviar todo eso al gasto? ¿Por tanda estás ahí? Por tanda. Creo que no está, che. Jerez, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ya. ¿Cómo crees que se está expandiendo? Para enviar todos esos gastos por desarrollo de nuevos mercados, enviarlos al estado de resultados y no enviarlos al activo. Tal vez a base de endeudamiento, y esto sería como una especie de intereses. No, no es a base de endeudamiento porque si no estuviera en gasto por intereses, ¿cierto? En realidad lo que está haciendo esta empresa se está expandiendo a través de alquileres, ¿cierto? A través de algún gasto que le está desarrollando estos nuevos mercados, tal vez a través de un desarrollador. Está utilizando alguna forma de expandirse, la cual no es mediante el activo, sino es mediante el estado de resultados. Por lo tanto, lo que está mostrando esta empresa es que tiene una baja en la utilidad por el desarrollo de nuevos mercados, que se supondría que a largo plazo debería darte un incremento en la rentabilidad porque estás ampliando tu mercado y te estás expandiendo. ¿Sí? ¿Me han entendido? Ok.
Entonces, ¿qué es en realidad lo que está pasando con esta empresa? Solamente analizando el estado de resultados. Ahorita vamos a entrar a lo que es el balance general. Esta empresa en realidad está incrementando sus ventas, ¿cierto? A través del 15%, sin embargo, su utilidad o la rentabilidad que está obteniendo está disminuyendo y esta rentabilidad está disminuyendo debido a que la empresa está en expansión. Eso sacamos del estado de resultados. Vamos a ver el balance general. ¿Qué dice nuestra prueba corriente? ¿Es superior a 1 o no? Kiara, ¿estás ahí? Profe. ¿Qué pasó con la razón corriente? ¿Es mayor a 1 o no? Sí, Entonces, si la razón corriente es mayor a 1, ¿qué va a pasar con el capital de trabajo? ¿Es positivo o negativo? positivo. Siempre que la razón corriente es superior a 1, el capital de trabajo va a ser positivo. ¿Qué significa esto? Que la empresa tiene los suficientes recursos para cubrir sus deudas en el corto plazo con el activo corriente. ¿Cierto? Vámonos a la prueba ácida. ¿Cuánto es nuestra prueba ácida? ¿Mayor a 1? No. ¿Cuánto es? El 2011 es 0.56 y el 2012 Wow. 0.63. ¿Qué significa del 0,56 al 0,63? Cuando hablamos de la prueba ácida y nos damos cuenta que es el activo corriente menos los inventarios sobre el pasivo corriente, te vas a dar cuenta que el 44% del activo corriente el año pasado era cubierto por los inventarios. Perdón, este año era cubierto por los inventarios. Y el año pasado era el 56%, del 56% dependía de los inventarios. ¿Qué te estoy diciendo en términos generales? Que tienes demasiados inventarios, ¿sí? Has bajado el nivel de inventarios, sin embargo, no es lo suficiente para poder monetizar de manera rápida y que tus pasivos corrientes sean pagados por tus activos corrientes. Siempre que vemos que la prueba ácida es inferior a 1, significa que las empresas tienen dependencia sobre los inventarios para cancelar sus deudas. ¿Qué significa esto? En caso de que los inventarios sufran algún riesgo, como lo hemos visto en la anterior parte de esta materia, si los inventarios tienen riesgo de obsolescencia, de caducidad o de riesgo tecnológicos, o estás tratando con inventarios que tienen un determinado tiempo de vida y después de ese tiempo de vida van a ser obsoletos o ya no van a poder venderse, ¿cierto? Ahí estás ante un gran riesgo. En este caso, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inventarios? Kiara, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los inventarios que puede tener esta empresa? Un momento, profe. Mm, ¿A qué se dedica la empresa, Kiara? de café. Ok, ¿qué pasa con el café y con el chocolate en realidad? Lo que hace esta empresa es te vende café y te vende chocolate. ¿Qué crees que pueden haber en esos inventarios? Obviamente va a haber café y chocolates y souvenirs, ¿cierto? Con los souvenirs no tengo problema porque los souvenirs van a ser obsoletos o perecederos alguna vez. ¿No? No, ¿con qué sí tengo problema? Con el café y el chocolate, ¿cierto? ¿Cuánto tiene el café de vida y cuánto tiene el chocolate de vida? Es la gran pregunta. ¿Cuánto creen que puede tener de vida un café o un chocolate? ¿Un año? ¿Sí?
Tal vez hasta 2, pero Ya, pongámosle que hasta 2 años los chocolates y el café, supongamos en un buen término, ¿cierto? Lo que quiero saber ahora es cuánto es la rotación de los inventarios, porque quiero saber cada cuánto tiempo rota mi inventario para saber si va o no depender de esto para poder pagar o no sus deudas. La rotación de inventarios es igual al costo de la mercadería vendida entre inventarios. ¿Cuánto es esa rotación? ¿Alguien la tiene? No, nadie la ha sacado. ¿Alguien puede sacar la rotación de inventarios, por favor? En realidad lo que me interesa son los días de inventario, que es 360 entre la rotación de inventario. ¿Alguien tiene? Diego Jauregui, ¿tienes por ahí? Profe, sí, estaba por sacarlo en días, pero tengo que el 2012 la rotación de inventarios es 2.19 y el 2011 es de 1.67. 2.19 el 2012 y 1.67 el 2011. ¿Sí? Si divides entre 360 entre 2.11 te va a dar como 180. Y si divides 1.67 entre 360 te va a dar como 90. No sé, a ver, ¿cuánto te da, Diego? Si divido 360 entre 2.19 me da 164 y en el 2011 divido 360 entre 1.67 me da 215.39. Ok, ¿qué significa esto? Te está diciendo que cada 215 días yo cambio de inventario, que ese inventario tarda en salir aproximadamente 7 meses. Eso pasaba en 2011. Y el 2012, estamos hablando de 164 días, estoy hablando cada 5 meses, ¿cierto? Más o menos en promedio es lo que tarda en ese inventario. Entonces, si yo veo que el café, ¿cierto? Tiene una fecha, el café y el chocolate, que es lo que más me preocupa porque son productos que tienen caducidad. Si tienen una caducidad mayor a 6 meses, no hay problema porque el inventario lo voy a poder cubrir. Por lo tanto, mi pasivo corriente no tiene ningún problema, ya que la prueba ácida, aunque sea menor a 1, la rotación que tengo de inventarios es inferior a los 5 meses. Es decir, antes era de 215 y ahora es de 164. Por lo tanto, yo vendo más rápido el inventario. Eso se puede dar o a la expansión que estoy teniendo o porque a la expansión por el incremento de las ventas o porque simplemente han empezado a subir las ventas. ¿Sí? Algo más que me importe de esta empresa, me importa el endeudamiento, me importa los niveles de liquidez. ¿Qué más me interesa de esta empresa para poder revisarla con ustedes? Me dicen. ¿Nada? ¿No hay dudas, consultas, comentarios? Diego. Profe, tal vez la razón de efectivo para ver cuánto contamos para poder cubrir nuestros pasivos a corto plazo. ¿Cuánto te da la razón de efectivo? 0,37. ¿Qué significa? O sea, cuando ves la razón de efectivo,
¿qué ves? ¿La liquidez entre el activo corriente o las disponibilidades y la liquidez entre el activo corriente? Efectivo entre pasivo circulante, profe. Efectivo entre pasivo circulante te da 37%. Sí, Sí. Ya, ahora cruza ese dato con el de la razón ácida. ¿Cuánto era el de la razón ácida? la prueba ácida me da 0,62 el 2012. El 2012 te da 0,62 y el 2011 La prueba ácida me da 0,55. 0,55, ¿cierto? ¿Qué te está diciendo estas dos y si cruzas con la otra de la razón de efectivo? Antes tenías 0,55, ahora tienes 0,62. Ahorita tienes más activos que son fácilmente realizables monetarios. Sin embargo, ¿cuánto era tu razón de efectivo el 2011? 0,36. ¿Y el 2012? 0,37. Aunque ha subido la liquidez, ¿cierto? No es suficiente ni siquiera para cubrir el 50% de los activos. Por eso les decía, lo que está haciendo esta empresa es tener gran dependencia de la liquidez y para pagar su pasivo corriente tiene mucha dependencia de los inventarios, ¿sí? Antes tenía el 45% para poder pagar el pasivo corriente, ahora tiene el 38%. ¿De dónde sacó eso? Porque la prueba ácida antes era 0,62 y 0,55. ¿Qué significa esto? Que para poder llegar a uno del 0,62 me hace falta 0,38, ¿cierto? Y del 0,55 para llegar a 1 me hace falta 0,45. Por eso es de que para que yo pueda tener una relación 1 a 1, ¿qué significa eso? Que mis activos corrientes, que mis pasivos corrientes puedan ser cubiertos con mis activos corrientes, ¿ya? La relación tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, existe en este momento un 38% de dependencia de los inventarios para cubrir estos pasivos corrientes. Sin embargo, aunque el nivel de liquidez, ¿cierto? Liquidez como tal, el efectivo ha subido de 36 a 37%, no es suficiente. ¿Por qué se explica estos bajos niveles de liquidez que mantenga la empresa? Primero puede ser por la política de expansión que tengan y segundo por un tema de financiamiento. Si nos damos cuenta, la relación de activos sobre patrimonio ha bajado de 3 punto algo a 2 punto algo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy disminuyendo el pasivo como tal de la empresa. Tal vez sea o porque estoy pagando deudas, hay que ver, ¿cierto? Por ahí se está yendo la liquidez, o porque el gasto que estoy realizando por el desarrollo de nuevos mercados, lo estoy haciendo con recursos propios. ¿Qué significa eso? Estoy utilizando la liquidez de la empresa en vez de ir por un financiamiento para que pueda resolverlos. ¿Entienden? O sea, aunque la empresa se está quedando sin liquidez para seguir funcionando, aunque tiene gran cantidad de activo y su activo corriente supera en 2 veces su pasivo corriente, pero tiene una excesiva dependencia en los inventarios. Por lo tanto, para poder pagar sus deudas en el corto plazo, lo que tiene que hacer la empresa es no tiene o no puede dejar de vender. En caso de que deje de vender, deja de rotar sus inventarios, la empresa va a dejar de tener efectivo. ¿Me han entendido? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Nada más? Luciana. Profe, ¿cómo saca la razón de efectivo? No entendí bien esa parte. La razón de efectivo es liquidez sobre pasivo corriente, ¿no digo? Sí, profe. Es eso. La liquidez que tengo entre todo lo que tengo que pagar en el corto plazo. Profe, ¿y cuánto es la liquidez? Eso no me está cuadrando. La liquidez, en realidad, en algunos estados financieros se toma como la disponibilidad. Puedes ver que, o sea, disponibilidad, ellos llaman lo que llaman la liquidez, que es el efectivo más las cuentas en bancos.
Eso es, y algunos solamente lo llaman como efectivo. O sea, es efectivo y disponible es exactamente lo mismo. Debes tener alguna de las dos cuentas. ¿Con qué cuentas has hecho, Diego, esto del 037? Con efectivo, profe. Efectivo entre pasivo corriente, pero no tienes bancos, ¿no ves? Solamente tienes efectivo. Sí, solo te da efectivo. Exacto. Cuando en algunos, por ejemplo, por exposición, en algunos estados financieros te dicen efectivo, te dicen bancos, entonces para sacar la razón de liquidez tienes que sumar esos dos para saber el efectivo o el disponible en realidad es lo que tiene la empresa, que es el cash que tiene, que lo que puede disponer ese momento la empresa. Ya, ahora sí entiendo. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna duda, consulta, pregunta más? No. Bueno, señores, entonces, Yo tengo una pregunta. dímelo. En el pasivo hay una cuenta que se llama cuentas por pagar y gastos acumulados, y hay otra que se llama por pagar a compañías relacionadas. No sé si, digamos, para sacar las cuentas por pagar hay que sumar esos dos. En realidad, sí, va a depender mucho si estás haciendo un análisis consolidado o un análisis solo de la empresa. Si estás analizando un consolidado, las cuentas por pagar a empresas relacionadas no las tienes que tomar. Si estás realizando un consolidado, si estás realizando solamente el análisis de la empresa como tal, ese pasivo sí cuenta. O sea, si fuera solo de la empresa, ¿sí habría que sumarlos o no? Sí. Si es solo de la empresa, con empresas relacionadas lo tomas en cuenta el pasivo. Pero si es un consolidado, estoy haciendo, por ejemplo, de todo el grupo, esas cuentas por cobrar empresas relacionadas se van a ir neteando. En Oh, este ya. caso, Muchas gracias, profe. hay que ver con quién son esas cuentas. No es lo mismo si es con empresas relacionadas, pero esta empresa solamente tiene el 50% de vinculación contigo, pues solamente tomas el 50% de vinculación, que es lo que le debes, ¿no? Ahí ya se hace otro tipo de análisis. Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta o pregunta más? No. Bueno, señores, entonces nos vemos el día más.